Muchas veces hemos visto personas expresar, muchachos más que todo, ¿por qué yo nací en esta familia? Y hemos oído muchas veces esto: ¿por qué yo nací en esta familia? ¿O por qué mi papá y mi mamá es así? Y esa es una inconformidad. Ahora, la palabra dice que Dios conocía de tu existencia desde antes que fueras un embrión. La palabra dice que te bendijo desde antes que tuvieses en el vientre de tu madre. Significa que si eres una bonilla es porque Dios quiso que así fuera. Yo te pido que inclines tu rostro, porque vamos a dar gracias al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, ahora en este día venimos ante tu presencia glorificando tu nombre, dándote gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has dado en este lugar. Pero te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes un control sobre lo que aquí se va a hablar. Que seas tú, Espíritu Santo, llevando el mensaje a aquellos que están presentes, como aquellos que también se encuentran por medio del internet. Toca sus corazones, Señor, a todo aquel que escuche el mensaje y la palabra del cual tú nos has dado en este día. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la bendecimos. Amén y amén. La misericordia y el amor de Dios ha sido grande. Y hasta ahora este día yo quiero decirte que si hemos permanecido es porque hay una cobertura de Dios sobre ti. Y si no tuviéramos esa cobertura de Dios, yo quiero decirte que ya no existiéramos, porque hay un oponente que no quiere ver lo bueno de Dios en cada uno de nosotros. Entonces el tema le hemos titulado, dijimos, inconformidad. Y podríamos mencionar muchos puntos y me quedaría corto el poderle expresar unos cuantos puntos. Pero dijimos muchas veces oír escuchar. ¿Por qué nací aquí? Los arrepentimos. Hay veces, yo no sé si, pero los jóvenes la mayoría de veces están inconformes por muchas cosas, por los patrones de casa, por lo que papá dice, por lo que la mamá dice. Pero muchos hemos oído decir, ¿verdad, hermanos? Muchos. Ahora, eres lo que eres y estás a donde estás porque Dios quiso que así fuera. Ahora imagínate cuando hay inconformidad por el lugar que Dios te dio. El 9 de agosto nacieron 7 personas aquí. Nacieron de nuevo, dice la palabra, porque ese es el bautismo. Si tus pecados te fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, ¿dónde pertenecen? A este lugar. Y damos gracias a Dios por eso, como pertenezco yo y pertenecen todos ustedes. Ahora, ¿podría haber inconformidad? Sí, hermanos. Yo quiero decirte que esto no es un problema. La inconformidad llega por alguna razón. Ahora, el punto es que no la dejes ahí, para que esto no pueda ser algo del cual pueda llevarte a decisiones incorrectas. Como miembro de una iglesia, inconformes. Ahora imagínate cuando estamos inconformes por el trabajo que tenemos. Muchos podríamos estar inconformes por lo que estamos haciendo. ¿Para quién trabajamos? Para Dios. ¿Quién suple el trabajo? Dios. Yo soy lo que yo hago yo soy un hombre que manejo maquinaria y me encanta lo que hago. Me gozo, porque ese es el punto. Si a ti te gusta tu trabajo, te vas a gozar y tus días van a ser felices y contentos. Entonces se recomienda, ¿ok? No es estar agradecidos por el trabajo, que haya gratitud, pero que sobre todas las cosas te guste lo que estás haciendo. Ahora imagínate cuando de repente podríamos decir, yo estoy inconforme porque quisiera ver una esposa diferente en lo espiritual. Y muchas veces hemos oído mencionar eso. O el esposo diferente en ser espiritual. Tenemos lo que decidimos tener. Y oremos a Dios porque un día Dios hará una obra. ¿Cuántos creen? Y alabado sea Dios. Me bendice la hermana Rosita que siempre dobla rodillas. Y Dios conoce su petición. Y Dios le responderá porque perseverará. Y ministros hay en su familia. En el nombre de Dios. Ahora podríamos mencionar, imagínate cuando de repente hay inconformidad en tu casa, inconformidad porque de repente el muchacho se nos portó mal. La inconformidad porque de repente como quisiera yo que mi hijo fuera diferente, que tomara buenas decisiones y quisiera todo lo que tú quieres que él haga. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay un patrón de vida? Por supuesto que sí. ¿Hay enseñanzas? Por supuesto que sí. Pero posiblemente Dios lo está pasando por ahí porque ese es el desierto a donde Él va a aprender. Y de ahí se levantará y empezará a hacer las cosas buenas. Pero de esa forma es como Dios funciona. ¿Cuántos hemos
hemos estado inconformes por la persona que supervisa los trabajos donde trabajamos. Y muchos podríamos decir, yo estoy inconforme porque yo no soporto cómo él se porta. Yo quiero decirte que tal vez no está queriendo tratar con el patrón, sino que contigo. Dios quiere llevarte a un nivel diferente. Y la bendición ha sido grande sobre todas las cosas. O podríamos decir inconformidad porque yo quisiera que el anciano de la congregación fuera distinto. O yo quisiera que mi pastor fuera diferente. Inconformidad por eso. Cuando de repente sabemos que te puso aquí y es el líder que tienes, y lo único que tenemos que hacer es unirnos a ellos para poder sacar la iglesia adelante. Y podrían haber, imagínate, podríamos seguir hablando sobre tantas cosas que podrían haber inconformidad en nosotros. Ahora, ¿será que esto viene de parte de Dios? La inconformidad te podría hacer trabajar más de lo normal y no estar atentos a los tiempos establecidos por Dios. ¿Cuál importante es esto en nuestra vida? La importancia que tiene que estos tiempos definen tanto lo que tú eres como esposo, como madre, como esposa, como padre, como empleado y todo lo que eres. Establecen tanto en tu vida. Ahora, ¿por qué te digo vida? La palabra nos lleva. Mira, vamos a leer Santiago capítulo 4 versos 13. Mira lo que dice, conforme a lo material, a lo que tú puedes obtener. Dice Santiago 4:13, vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad. Tú no dijiste a la ciudad, tú dijiste voy a ir a la nación de los Estados Unidos. Y ahora estás aquí. Ahora, dice a la ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos, dice, y ganaremos. Cuando dice ganamos, podríamos mencionar muchos factores, pero miremos lo económico. Ese es el propósito y el plan de uno. Venir acá porque tú quieres una vida mejor. Los que no teníamos casa queríamos una buena casa. Los que dependíamos de una familia que no tenía recursos, queremos venir para que tengan recursos. Y es malo ganar, no. Yo no quiero decirte que de verdad lo que te quiero enseñar es que ganes. No es que no ganes, sino que no sea la prioridad en tu vida para que un día pueda apartarte de la misericordia de Dios, para que un día pueda apartarte de los planes establecidos por Dios. Y eso podría ser los planes de nosotros, el ganar mucho dinero. Y no es que sea malo, recíbelo. ¿Cuánto depende de los tiempos establecidos por Dios para poder establecer una vida? ¿Cuánto depende de los tiempos establecidos por Dios? Ahora, la vida, hermanos, te voy a leer la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, yo quiero llevarte al verso 14. Los que tienen Biblia me pueden acompañar y los que no pueden leer en la pantalla de Dios. Cuando no sabéis, dice, lo que será mañana, ¿sí? Porque es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué dice? Se desvanece. Ahora, esto nos dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos dice de que la vida es como un peregrino, aquel que solamente pasa. Yo estuve un viaje hoy luego y pasé por una ciudad. Esa es la vida. No se trata de poner miedo, no se trata de que la palabra de Dios nos está confirmando lo que nosotros queremos hablar. La importancia que tiene estar a cuentas con Dios todos los días. ¿Por qué nos podríamos nosotros apartar? Porque quisiéramos, hermanos, un mejor bienestar, porque de repente te entró una pereza espiritual y porque podríamos mencionar cuántas cosas. Pero gracias a Dios, a aquellos que perseveramos y estamos acá. Yo sé que todo quiere un esfuerzo. Yo sé que todos queremos muchas veces descansar. Y en realidad no estamos justificando nada, pero yo quiero decirte que todo tendrá una recompensa. Y alabado sea el nombre de Dios, que es nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es
la palabra dice que la vida es como la neblina, dice, que desvanece así. Ahora está aquí predicando tu servidor y el servidor de Cristo, pero quiero decirte que mañana puedo hacer una historia. Ahora, es necesario, y alabado sea el nombre de Dios. También nos dice, como mencionamos, que somos como peregrinos que vamos de pasada nada más. Ahora, sabemos cuál es lo bueno y también sabemos cuál es lo malo. Si muchos errores en nuestras vidas hemos cometido, no es que no supiéramos que era malo, lo que pasaba es que no nos importaba. Ahora conocemos, se nos abrió un camino, se nos abrió un sentido, y ahora estamos mejor que antes. ¿Por qué? Porque hemos conocido el que es lo bueno y que es lo malo. Aquí hay un verso que se mienta mucho en la iglesia, y es Santiago capítulo 4 versos 17, donde la Biblia dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pregunto, ¿en cuántas veces pecaremos día a día? ¿De qué forma estamos llevando nuestra vida? ¿Te imaginas todo lo que hacemos que no es bueno día a día? Por eso la palabra dice que mentiroso es aquel que dice que no peca, porque definitivamente todos pecamos. Pero sabemos que hay un Dios sobre todas las cosas, que Él está ahí, disponible las 24 horas del día para poder darte a ti. O ya nos dio la capacidad para poder resistir al diablo, que es el que está matando, que es el que está liderando. La Biblia habla sobre un Dios del siglo, y luego leemos esto. Muchas veces como congregación, hermanos, nos parecemos al pueblo de Israel. Y glorifico el nombre de Dios porque la hermana profetizaba, que es mi tema de aquí en adelante. Yo te quiero hablar sobre de este pueblo. La palabra de Dios dice que este pueblo, hermano, miró la mano de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que este pueblo día con día miraba si había sol, una nube se paseaba sobre ellos. La palabra dice de que estos tenían sed, y que de una piedra fluía el agua. ¿Has visto eso? El poder de Dios. La palabra dice que querían carne, Dios les daba carne. La palabra dice que querían, hermanos, cuántas cosas Dios los hizo. Dios hizo por ellos. Pero ¿qué había en su corazón? ¿Tú crees que este pueblo tenía gratitud? Dice que Moisés se fue, y al regresar adoraban el becerro de oro. Era lo que comentaba la hermana en la profecía. Moisés vino, dice, y lo deshizo y les dio de beber el agua, porque no se podían descuidar en ningún momento. Ahora, luego vamos a ir profundizando cuál era el motivo y las razones por qué Dios los guardaba y los cuidaba. La Biblia habla, hermanos, en Éxodo capítulo 14 y versos 21 y 22, que las aguas se abrieron. Jehová le dijo: tira tu mano. Tira su mano, y el agua se abrió, y como muros al lado, a la derecha y a la izquierda, pasaron en seco. Y esto no fue un momento. El mar permaneció abierto por una noche completa. Mira, ahora yo me imagino que este pueblo en ese momento, cuando logró pasar por lo seco, ¿qué crees tú que hicieron? Yo quiero decirte que exaltaban a Dios. Yo me imagino verlos brincar y decir: gracias, hemos visto el poder tuyo, hemos visto que eres bueno. Y empezaron a brincar, se postraban al suelo, se tiraban, me imagino, alegres y contentos, porque el milagro que hizo Jehová Dios no se volvió a ver. Bueno, sí, lo hizo el profeta Elías. También tiró el manto en el río Jordán y el río se abrió, pero no se había visto. Mira esto: cuando el mar se abrió, el milagro no se quedó ahí, sino que ellos logran pasar, y luego venía el enemigo atrás de ellos. ¿Y qué pasó? Lo sepultó el agua. Otro milagro. Y se gozaban felices y contentos, me imagino, de ver que ellos no querían volver a esa esclavitud que tenían. Hasta ahí.
Ahora, si nosotros vamos a seguir leyendo, a donde la palabra dice que un día desearon volver, porque se querían saciar, porque había algo en ellos, porque su corazón estaba lejos de Dios, porque había algo del cual no habían aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese era el pueblo. Extiende su mano, dice, y el río y el mar se abrió. ¿Tú te imaginas ver esos muros de aguas a tu alrededor y caminar por el mar en seco? Ahora, ¿cuántos hemos oído hablar sobre el pueblo? ¿Cuántos hemos oído mencionar sobre este pueblo? Ahora, ¿vieron el milagro? Ok, pero mira lo que dice Éxodo capítulo 16 versos 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraba contra Moisés. Éxodo 16, 2. Todos. Si tú lees 14, 21 y 22 y luego te vas al 16 de Éxodo capítulo 2, ¿qué dice? Dice que toda la congregación murmuraban contra Moisés. O sea que en este caso podríamos decir murmuraban contra el pastor, murmuraban contra el líder, murmuraban contra aquel hombre que había puesto Dios, que los sacara de la esclavitud y los llevara a esa tierra prometida. Murmuraban. Se siente fuerte. O sea, porque la palabra dice murmurar, pero aquí podríamos mencionar muchos puntos. No solo murmurar, sino que criticar. Eso significa murmurar, criticar, hablar sobre los líderes que Dios ha puesto. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no hay gratitud en el corazón. Es necesario orarle a Dios y decirle: Señor, dame gratitud en el corazón, dame agradecimiento por todos los esfuerzos que aquí se hacen. Señor, dame gratitud, porque yo quiero decirte de que estoy agradecido primeramente contigo, porque un día me sacaste de esa cautividad y ahora me tienes sentado y un día gobernando con príncipes y sacerdotes. Y alabado sea el nombre del Señor. Mira cuánto viene a definir tu vida el no estar agradecidos con Dios. Podríamos preguntar: ¿por qué Dios era tan bueno con ellos? Yo no sé si tú te has podido preguntar. Yo sé que muchos conocen la promesa, pero ¿por qué Dios era tan bueno con este pueblo? ¿Qué pasaba con este pueblo? ¿Por qué Dios era de esa forma del cual miramos de que, wow, aunque no se lo merecieran, Él estaba ahí? Del cielo cayó pan, dice. Y luego querían carne, también les daba carnita para comer. Ahora, mira, Josué capítulo 21 versos 44. Mira lo que dice. La primera parte que leemos para que tú mires cuál era el propósito de Dios con ellos. ¿Por qué Dios los guardaba y por qué Dios los cuidaba? Dice Josué 21, 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado. Oigan, dice: Jehová le dio reposo al pueblo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Ok? Y a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No solo suplió necesidades, sino que también todo aquel que se enfrenta con un hijo de Dios perderá. Dice que Jehová Dios a todos sus enemigos los entregó en sus manos. Oye, lo entregó en sus manos. Ahora, la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres del pueblo de Israel, a esos les había prometido que sea sobre todas las cosas
Él los iba a llevar a ese lugar santo. Él los iba a llevar a esa tierra prometida. ¿Cuántos reciben? Y luego vamos a ver, porque esa promesa está vigente para ti. Eso no se ha ido todavía, porque tú eres descendencia de Abraham. Porque la descendencia de ese hombre serán como las estrellas y las arenas del mar. Yo no sé si un día has ido a la playa, pero yo estuve allá y luego, y Dios me confirmaba este tema, y agarré un poco con la mano y dije: ¿cómo contar yo estas arenas? ¿Cómo? Ahora, ¿alguien puede contar los habitantes del mundo? ¿Verdad que nadie? Esa es la promesa de Dios. Recibe, porque Dios se te ha prometido, Dios cumplirá, porque Él no es un hombre falso. Él cumple lo que promete. De lo vil levanta para llevar a enseñar a sabios. Pero tiene que haber gratitud en tu corazón, agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Ahora mira lo que dice en Éxodos. Dice Éxodos capítulo 16 versos 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habían sacado a este desierto para matarnos de hambre. A toda esta multitud, hermanos, si ya venían de ver los milagros. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no había agradecimiento en ellos y su corazón estaba lejos de Dios. Lejos. Y ese es el mensaje de este día. El mensaje de este día es que podamos descubrir la misericordia de Dios. Que haya agradecimiento porque nos podemos mover. Que haya agradecimiento porque podemos saltar. Que haya agradecimiento porque podemos mover este dedo, hermano. Con solo esto, hay gente que lo desea y no lo puede. Porque esto es un regalo de Dios. Y todo lo que hacemos gracias al Señor. Ahora preguntaríamos: ¿hasta dónde puede llegar el no reconocer lo que Dios ha hecho? ¿Hasta dónde podríamos llegar a no reconocer la misericordia de Dios? Yo sé que todos hemos visto milagros. Yo sé que todos estamos, porque la misericordia de Dios ha sido grande. Pero yo te digo, en este día, ¿hay conformidad en tu corazón por todo lo que Dios hace y por todo lo que Dios hará? ¿Qué es lo que de verdad hay en tu corazón? Y eso es lo que Dios quiere dejar claro en este día. Ahora, ¿por qué no miraban? ¿Por qué se les olvidaba? Si ellos miraban que el mar se abrió, si Dios les daba de comer, y miramos cuántas cosas hicieron. ¿Por qué no había eso en ellos? Mira, 2 de Corintios capítulo 4 versos 4, en los cuales el Dios del siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Hay que orar por estar agradecidos, y hay que orar porque la venda sea apartada. Porque cuando hay una venda no miramos los bienes de Dios, no miramos la mano de Dios, no miramos lo que tenemos que Dios nos ha dado. Y hay muchas cosas del cual vendrían a apartarnos de nosotros. La venda que la palabra declara sobre el siglo, sobre el mundo, sobre todo aquellos que podíamos estar convertidos. Y hemos visto los milagros y las grandezas de Dios, y alabado sea el nombre del Señor. Pero se empezará a quitar la venda, sí, hermanos, pero necesitamos estar agradecidos con Dios sobre todas las cosas. Y de esa forma es como esto funciona. Y estaban ellos ciegos en lo espiritual. Este pueblo estaba ciego en lo espiritual. No conocían conocían la verdad, pero no les traía libertad. Hemos podido ver en el tiempo de ser cristianos
cristianos que decimos creer, pero nuestras acciones no reflejan la luz de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué si decimos creer, nuestras acciones no reflejan a Cristo? ¿Por qué? Primeramente porque no hay agradecimiento en tu corazón por lo que has visto y por todo lo que verás. Y en segundo lugar, no has aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Y hemos visto personas, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo estuve tratando con una persona que me decía que no creía en Dios. Me decía, no, mira, ¿sabes qué? No pierdas tu tiempo. Yo quiero decirte que yo vivo así y así. Y yo le decía, está bien, no te puedo presentar a Cristo si no crees en Él, porque difícilmente vamos a poder hablar de algo que tú no crees. No puedo presentarte yo a Jesús si tú no estás creyendo en Él, porque para ti no existe. Entonces no puedo. Le puedo decir y orar y pedirle a Dios. Pero ¿sabes qué? Sus acciones reflejaban a Dios, porque siempre andaba con gozo, con tranquilidad. Vos lo mirabas, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y pasaba ahí. Había paz. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces como cristianos no reflejamos la luz de Dios? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el motivo y la razón? Y yo no sé, yo puedo decir lo mío, pero yo quiero que tú te sincerices contigo y que tú puedas llevarte a tu corazón y a tu mente cuál es el punto de la situación. Y alabado sea Dios. ¿Sí? Ahora dice Éxodo capítulo 16 versos 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo le pruebe si andan en mi ley. ¿Tú crees que obedecieron? Obedecieron. Ahora, querían pan, pedían pan y Dios les daba pan. Ahora, ya nosotros sabemos cuál era el plan de Dios. Era llevarlos a la tierra prometida por esa promesa que Él le había dado a estos padres de la fe. ¿Sí? ¿Hay gratitud en nosotros? ¿Hasta dónde estamos agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que en verdad vamos a hacer como personas o como seres humanos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Éxodo 16:7. Y en la mañana veréis, mira, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? ¿Se acuerdan que leímos, verdad? A donde ellos murmuraban sobre Moisés, sobre Aarón. ¿Se acuerdan? Ahora mira lo que dice: las murmuras que se levantan para los líderes, no vienen a los líderes, viene a Jehová Dios. Porque ¿quién seremos nosotros para que ustedes puedan murmurar contra los que son líderes? Y alabado sea el nombre de Dios. Las murmuras no son para el que murmuras tú, porque te ha puesto Dios a un pastor que te lleve. Y posiblemente la murmura sea contra él, y murmuraban, dice, contra Moisés, pero la palabra nos está confirmando a donde las murmuras Jehová Dios las escuchaba, porque él sentía que las murmuras no eran para Moisés, sino que eran para él. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos recibiendo como iglesia? ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos los sacrificios, porque muchas veces no vemos los tiempos establecidos, porque muchas veces nos sentimos condenados con cualquier situación que pasa, porque no hay agradecimiento en nuestros corazones por alguna razón, del cual yo no la conozco, pero Dios sí, y tú también. Yo te pido en el nombre de Dios que recibas el mensaje, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Si Dios nos dio a hablar sobre el amor, hablaremos sobre el amor. Si Dios nos dio a hablar sobre el agradecimiento, hablaremos sobre el agradecimiento. Si Dios nos dice habla sobre de gratitud, tenemos que hablar de gratitud, porque la iglesia tiene una necesidad de eso.
Necesitamos. Por eso nos paramos en este lugar, con el propósito y el plan de poder llevar un mensaje que profundice, con el propósito de poder enseñar, no de dejar una iglesia triste, no, de llevarla a un nivel diferente para que Dios pueda hacer la obra que tiene para cada uno de nosotros. Y la bendición es que no alcanzaremos solo nosotros, sino que también alcanzarán lo que tú amas, tus hijos, y alcanzarán muchos por ti. ¿Cuántos quieren ser canales de bendición? Y alabado sea Dios, y ese es el propósito de Dios, que seamos canales, que de nosotros fluya el agua para poder alimentar a los que tenemos cerca. ¿Sí? Las murmuraciones, miremos el amor y la misericordia de Dios, y esto sobrepasa todo, hermanos. Yo no sé hasta dónde te sientes amado tú. Yo quiero decirte que yo sí. Yo me siento muy amado por Dios. Y para mí ha sido de gran felicidad el poder un día pararme a enseñar, o poder llevar un mensaje, o el poder rendirme completamente ante Dios, que es lo que Dios quiere, tu corazón. Dice: por la mañana verás la gloria de Dios, porque Jehová oía sus murmuraciones. Ellos murmuraban contra Dios, y eso es un pecado muy grande. Ahora, Dios amaba al pueblo de Israel, lo amaba. Mire, Dios amaba al pueblo de Israel, no porque fuera mejor que otras naciones, no, sino porque una elección soberana y por gracia, basada en la promesa hecha a sus antepasados, que era Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios lo llevaba sobre todas las cosas. Todos hemos oído que hubo tiempo en que Dios se arrepintió y le dijo al hombre manso que le iba a cambiar de pueblo. Yo me imagino que de ahí nació el hombre manso, porque prefirió, por el amor y por el compromiso que sentía de lo que Dios lo había mandado a hacer, que era mejor quitar el nombre de él del libro de la vida. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Y alabado sea el nombre de Dios, del cual el punto de ahora es la gratitud, el tener agradecimiento sobre todas las cosas. Yo te pregunto en este día, la promesa de Dios a los padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿estará vigente hoy en día? Está ahí, hermanos, porque todos somos hijos y descendencia de él. Somos descendencia de ese hombre. Ahora yo quiero decirte que el amor de Dios se sobrepasó todo. El amor de Dios no tiene límites, se sobrepasó. Pero yo no sé si tú te has limitado a poder ver hasta a través de esa pared que se mira allá. El propósito de Dios es que tú sobrepases, que tu mirada esté al otro lado, y que puedas ver 2 años adelante, que puedas ver 1 año adelante, y que por nada mires atrás, porque atrás solo hay problemas. Te lo digo así, el amor de Dios se sobrepasó todo. A aquel pueblo le suplió comida, agua, y le suplió cuántos milagros. Ahora, porque digo que se sobrepasó el amor de Dios con nosotros como iglesia y como mundo. ¿Por qué? ¿Te has preguntado tú? ¿Cómo podría decir que se sobrepasó el amor de Dios? ¿Por qué? Porque a aquellos les suplió comida y les suplió de todo. Ahora, el amor de Dios, yo quiero decirte que se sobrepasó porque Él decidió entregar a lo único que Él tenía. No había otro. Era el único de Él. La Biblia dice en Juan 3:16 que dice en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga una vida eterna. Te pregunto, ¿crees tú que el amor de Dios se sobrepasó? ¿Alguien entregaría un hijo por mí? ¿O ustedes me dirían, anciano, alguien va a entregar un hijo? No, hermano, si sería un mentiroso.
el decirte yo voy a entregar a mi hijo por ti, porque debe de haber un amor especial, porque debe de haber un amor grande, debe de haber un amor que sobrepase todo completamente para poder hacer lo que Él hizo. Por eso es que cuántos creen en este día. Yo te pido que le regales un aplauso al Señor, pero dáselo con fuerzas, porque se sobrepasó. Se te pide, no te limites, no mires hasta donde tus ojos logran ver. Alcánzate a extender a tus hijas, alcánzate a extender a tus nietos, a tus bisnietos. Pero ¿de qué depende? De la gratitud que hay en tu corazón, porque el agradecimiento dará frutos. Y estarás agradecido y dirás, yo voy a estar en ese lugar el día de mañana, yo voy a estar ahí temprano, porque yo estoy agradecido contigo, Señor, y yo me voy a rendir ante ti. Es tan importante y define tu vida el estar agradecidos con Él sobre cualquier situación. Espero en el nombre de Dios que reciban el mensaje, porque ese es el plan y el propósito de Dios. No venimos y nos paramos aquí con un propósito de acusar. No nos paramos con el propósito de poder decirte, mira, no, nos paramos con el propósito que cambiemos de dirección y que un día podamos entender esta parte del cual es tan importante. ¿Hay cuántas familias aquí representando al Dios vivo? Aquel que un día decidió traerte a este lugar y asentarte a la par de príncipes. Pues mira, porque todo aquel que se rinde, y este sábado, este es el 9 de este mes, nacieron 7 personas en este lugar. Y ahora son príncipes y sacerdotes. Liderarán su casa, servirán con anhelo y harán muchas cosas, pero si hay agradecimiento en ellos de la esclavitud donde nos trajo. Pero si no, seremos el pueblo de Israel, estaremos siempre con necesidades. Haremos, como dijo la profecía, becerros de oro en la mente y en el corazón, y haremos cuantas cosas del cual definitivamente no glorifican el nombre del Señor, no glorifican el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenés que orarle a Dios, Señor, cámbiame esta parte en mí, la necesito. Y todos hemos visto los milagros de Dios y me bendice mucho. Lo entregó todo por ti. ¿Cuántos tienen inconformidad muchas veces por algunas cosas, sin tomar en cuenta todo lo que Dios hizo? Y podríamos decir, cuánta inconformidad, cuánto podríamos mencionar. No me gusta esto, lo otro, y empiezas a hacer un número de cosas en tu mente, y esos son puros imágenes y adoraciones tuyas. Son puros becerros de oro en tu corazón, cuales se vuelven ídolos muchas veces en nuestros pensamientos de nosotros mismos. Tenemos inconformidad por muchas cosas muchas veces. Yo no las conozco, yo conozco las mías nada más. Pero ¿cuántos tienen inconformidad en su corazón por muchas cosas? Y todo lo queremos conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos y a nuestra propia voluntad. Y de esa forma se tiene que hacer para nosotros estar felices y contentos. Cuando hay inconformidad en el corazón. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, tiene más poder una oración que poderte acercar a una persona a decirle algo. Yo lo he comprobado con hechos. Que he sentido muchas veces el anhelo, el deseo de, mira, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Pero si no va a edificar, no digo nada. Pero ¿sabes qué? Sí tiene un poder, doblar las rodillas, levantar tus manos por la mañana y decir, yo siento que la iglesia que me diste, Señor, está fallando en esto y en esto. Y tú te vas a presencia de Dios. Yo te garantizo 100% que Dios va a venir a hacer algo. ¿Por qué? Porque tú cediste a Dios. Yo siempre le digo a mis hijas, no, tengan cuidado cuando no les diga algo. Pero cuando no les diga algo, le estoy cediendo al Señor tu voluntad, le estoy cediendo a Dios toda acción. Y Dios viene y Él toma un control. Y me he podido dar cuenta. Cuando de repente algo pasó en mi casa, ahora está mi hija Chele ahí con nosotros y a ella le gusta siempre hacer sus cosas. Y le gusta mandar en la casa, pues. Y entonces yo siempre estoy orando a Dios. Y cuando alguna situación pasa, yo me callo y me voy. Y de la que salió la palabra, se acerca a los 15 minutos. I'm sorry, papi. Sé que no hice bien. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo cedí al Espíritu de Dios. Toma, Espíritu Santo, toma un control de este corazón.
Y posiblemente me fui a pedirle a Dios. Y Dios toma el control. Entonces, cuando tú le cedes a Dios, es preocupante. Porque si tú le cedes a Dios una mala conducta de un hermano o de quien sea, Dios va a llegar y lo va a agarrar. Y mira, lo vas a maquiar y lo va a hacer entender la verdad. Pero necesitas estar conforme con lo que Dios va a hacer. Y de esa forma es como Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Y alabado sea el nombre de Dios. Y ya vamos a ir terminando. Deberíamos estar agradecidos con Dios porque el sacrificio de Cristo no fue en vano, sino que vino por lo que eres tú, conociéndonos que fallábamos, conociéndonos que hacíamos cosas de cual eran incorrectas. Ahora, dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora te pregunto, ¿quién seré yo? ¿O quién serás tú? Cuando ni aquel que tenía el control, el poder, fue enviado a la tierra para condenarnos, sino que vino para traerte el que, hermanos, la salvación, que es en la que ahora vivimos. Y alabado sea Dios. Nosotros como predicadores nos preparamos para esto, a pararnos en este lugar, porque queremos dejar una iglesia diferente. Queremos dejar una iglesia que si había esa parte, sea cambiada. Ese es el propósito. Por eso nos preparamos y nos paramos en este lugar, porque nosotros queremos ver algo distinto en mí mismo y en todos nosotros. Ese es el propósito de Dios para cada hombre que se pare en este lugar, para llevar la salvación, no condenación. Queremos llevar la promesa de Dios a ti, y es la libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre, hermanos, porque esta libertad me ha traído paz, me ha traído tranquilidad, porque un día permití que llegara a mi casa. Y hasta ahora este día he sido libre gracias al Señor y gracias a la misericordia de Dios. Yo no sé cuántos quisieran ser libres, porque ese es el plan y el propósito de Dios, no traer tristeza. No, el propósito de Dios es que seamos libres completamente. Ahora digamos, ¿cómo? Apartándonos de situaciones del cual nos traen no libertad. Hay cosas del cual nosotros tenemos que llevar adelante. Y podríamos mencionar cuántas cosas que son parte de nosotros mismos, y así las hemos tomado. ¿Tienes tú la seguridad? Si pueden pasar, por favor, los del Ministerio de Alabanza. ¿Estamos seguros como iglesia, como miembros de una congregación, de esta libertad que Dios nos ha dado? Es necesario tener seguridad de lo que tú eres. Es necesario estar seguros de esa salvación y de esta libertad que Dios nos ha traído. Necesitamos tener la seguridad. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo como su Salvador en este día? ¿Alguna persona que se decida a ser libre completamente porque hay agradecimiento en su corazón? Ahora yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Quiero pedirte que te pongas de pie. Ya estás de pie. Ahora quiero pedirte que por favor levantes tus manos. Yo no sé cuántos quieren tener gratitud en su corazón. ¿Cuántos quieren tener gratitud en su corazón? Estar agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hará y por lo que también no ha hecho. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios por lo que Dios no ha hecho? Posiblemente porque no es el tiempo. Posiblemente, hermanos, porque la voluntad de Dios no es la que tú le estás pidiendo a Dios.
Posiblemente si le pides por tu esposo o le pides por alguna razón, Dios quiere tratar contigo primeramente y te necesita a ti. Que tú entregues tu corazón, que tú entregues todo lo que en verdad necesita Él de ti o necesitas tú de Él. ¿Cuántos exaltan el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren llevar agradecimiento en su corazón después de esta enseñanza? Quiero orar por todos, pero si alguno siente en su corazón el poder pasar aquí enfrente y poder orar y hacerlo público, que necesitamos agradecimiento, yo te pido en el nombre de Dios que pares aquí al frente.